¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Paul Correa, yo soy arquitecto de profesión. Y bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional me he desempeñado pues en el rubro de la metodología BIM. Ya llevo más de 10 años, ¿no? Involucrados en proyectos en general, ¿no? Que trabajan bajo esta metodología. Y particularmente disculpa, y particularmente en el caso de proyectos hospitalarios, pues tengo un par de proyectos ya desarrollados, que es el Hospital de Policía, ¿no? Estuve participando en un periodo de diseño. Posterior a ello, hace un par de años iniciamos con otro proyecto hospitalario, que es el Hospital Antonio Lorena del Cusco, y actualmente estoy como gestor BIM en el proyecto de Sergio Bernales, ¿no? Que es igual un proyecto hospitalario de más de 70.000 metros cuadrados en Comas, en Lima, Perú. ¿Ok? Entonces, la charla de hoy va enfocada un poco a los puntos más relevantes que he considerado a lo largo de la implementación en estos proyectos, ¿no? Y que son replicables, ¿no? Porque hay temas que son muy técnicos, hay temas que están relacionados más con el aspecto arquitectónico, con el aspecto de instalaciones, ¿no? Con el análisis propio de cada una de las especialidades, ¿no? Pero hay otras que trabajan directamente bajo la gestión de la metodología, ¿sí? Entonces, la idea es poder revisar qué puntos son aquellos que nosotros podemos profundizar, qué puntos podemos reforzar en la implementación de un proyecto, ¿sí? Y más si es de índole hospitalaria. ¿Ok? Cualquier consulta, normal, siéntanse libre de poder hacerlo. La medida de lo posible, pues voy a tratar de responderles, ¿vale? A ver, un poquito mi experiencia, como les decía, yo ya hace algunos años estoy involucrado en temas de BIM, ¿no? Estuve trabajando ya a inicios, creo yo, como muchos de ustedes, a nivel de modelado, ¿no? Ya hace bastantes años, ¿verdad? Y posterior a ello, pues ingresé a una constructora, ¿no? Que es la empresa JJC, la cual me permitió diversificar, ¿no? Con respecto a los tipos de proyectos, ¿no? En ese entonces, estamos hablando de 2015, 2016, el auge estaba enfocado en proyectos de edificaciones, ¿no? Sean viviendas, edificios de oficina, un poco de retail, ¿no? Pero, ¿qué tal, Jorge? No, a ver, no es técnicamente una sesión con el software, sino son temas que se pueden trabajar, ¿no? En una implementación BIM para un proyecto hospitalario, ¿no? No es una introducción como tal, porque es más teórico, eso sí, pero vamos a tratar de profundizar en temas relevantes, ¿no? Y canalizarlos a través de la aplicación del software, ¿no? En este caso del Revit, del Navisworks o de plataformas colaborativas, ¿sí? Es el fin de esta charla. Entonces, les decía, ¿no? Que ya cuando empecé en esta empresa, en la empresa JJC, ¿no? Al ser una contratista, pues tenía una cantidad de proyectos que hacían pues que la implementación del BIM no solo se centralice en proyectos de edificaciones, ¿no? Sino ya podíamos trabajar también proyectos industriales, podíamos trabajar eh, proyectos de retail, ¿no? A gran escala, podríamos trabajar proyectos también de infraestructura, ¿no? Sean puentes, sean carreteras, sea también cosas de mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, ya la aplicación del Revit como tal, ¿no? Bajo la metodología BIM, pues
tuvo un desenvolvimiento mucho mayor, ¿no? Posterior a ello, pude trabajar también en el hospital, ¿no? Ahí fue cuando inicié mi trabajo en el hospital de policía, eso del 2017 aproximadamente, 17, 18. Eh, que en este proyecto estuve involucrado en la etapa de obra, ¿no? Bueno, es un fast track, ¿no? Imagino que ustedes conocen el concepto del fast track, que durante el proceso de diseño también se inicia con la etapa de obra, ¿no? Hay un traslape de por medio con la intención de que el proyecto pueda desarrollarse de una manera más rápida, ¿no? Teóricamente así funciona. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto a nivel de gestión de obra. Posterior a ello, pues he estado trabajando en proyectos de los Panamericanos, construcción del Coliseo de Yahuaca, la rehabilitación del Estadio de San Marcos. He podido también participar y ser parte del equipo de implementación de la empresa Distriluz, ¿no? Con ellos vimos toda la implementación del BIM en el sector eléctrico, ¿no? Todo lo que era sector eléctrico pues era completamente nuevo. Fuimos uno de los pioneros en desarrollar proyectos bajo esta metodología en este rubro. ¿No? Tan es así que Distriluz forma parte actualmente de Plan Bien Perú, ¿no? Enfocado a proyectos de infraestructura, ¿no? Porque fuimos justamente uno de los pioneros en esa línea, ¿no? Desarrollo de BIM para líneas de transmisión, líneas de distribución, comercialización de energía eléctrica, desarrollo de subestaciones, entre otros. Eh, ya hacia el 2022 aproximadamente, fui parte del proyecto de optimización de las líneas de clínker de la planta Pacasmayo. A ver, no sé si ustedes alguna vez han viajado al norte, cruzando Trujillo, o entre Trujillo y Chiclayo, hay una ciudad que se llama Pacasmayo. Y es curioso porque tiene la carretera colinda con una planta de cemento. Ya esta, esta empresa, ¿no? Iba a desarrollar una nueva línea de producción de cemento, de clinker, y bueno, fui parte también de la gestión de obra a través de la implementación BIM en ese proyecto. Y como les decía, en el proyecto Antonio Lorena, pues, tuve la participación a nivel de coordinador general del proyecto y actualmente estoy como gestor BIM en el proyecto de Hospital Sergio Bernales. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces, bueno, esto en general un poco de mi experiencia. He podido trabajar en en otros proyectos, perdón, y ahora sí. ¿No? Acá algunos de los proyectos en los que he podido participar, ¿no? También estuve en el aeropuerto Jorge Chávez, he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y un poco diversificar los conocimientos relacionados a la implementación del BIM. He participado también de proyectos industriales como la planta de Ferreiros, la planta de Protiza, ¿no? Entre otros. Ahora, ya un poco llevándolo al contexto, ¿no? Ustedes saben que la implementación del BIM es parte de la revolución que estamos sufriendo en la actualidad, ¿no? Ya actualmente, pues, estamos hablando de la cuarta revolución industrial que tiene relación, pues, con la inteligencia. Ya a la fecha, muchas de las industrias se han ido actualizando, se han ido modernizando, ¿no? Sin ir muy lejos, todo lo que es el aspecto tecnológico, adquisición de productos, plataformas de streaming, de música, de libros, alquileres de hospedaje, ¿no? Todo se ha ido automatizando. Actualmente la inteligencia artificial está avanzando bastante rápido, ¿no? Yo creo que ya probablemente muchos de ustedes utilizan el chat GPT, ¿no? Para poder hacer las investigaciones correspondientes. Entonces, en general, pues, la industria ha sufrido un cambio muy particular y el BIM, pues, lógicamente también es parte de esta revolución, ¿no? Como metodología, bueno, yo
tengo el concepto, ¿no? De que la metodología BIM lo que busca es poder centralizar la información de un proyecto de tal forma que pueda servir en cada una de las fases, ¿no? Si bien es cierto, la data pues se administra o se aloja en un modelo 3D, la intención es que esta información pueda servir, ¿no? Para los distintos equipos que participan en la elaboración de un proyecto. Entonces, lo que se busca justamente es eso, ¿no? Visto un poco en base a la experiencia que he podido tener, pues muchas veces esto está partido, ¿no? ¿Qué me refiero? Que los equipos de diseño no tienen muchos conceptos, no aplican los conceptos que se desarrollan en obra y generan pues algunas discrepancias al momento de la ejecución. O viceversa, ¿no? Los mismos profesionales que ejecutan no dan el sustento o el feedback suficiente para que el diseño vaya acorde a las necesidades de obra. Entonces, la intención en este caso de desarrollar un modelo digital, pues eh, tiene como intención, ¿no? Poder lograr esa integración, ¿ya? Eh, entonces, bueno, en general, pues yo resumo el contexto y el concepto de BIM como una construcción que se realiza dos veces, ¿no? O sea, primero en un entorno digital, en un entorno virtual, ¿no? En el cual te permite poder experimentar, te permite poder hacer las pruebas necesarias, te permite proponer, ¿no? Alternativas de diseño, ¿no? Y a partir de esto es que ya logras optimizar el proyecto y así recrearlo, ¿no? En un entorno físico real, ¿no? Con la intención de que de minimizar impactos en sobretiempos o en sobrecostos, ¿no? En general, todo gira en torno a esos dos factores. Entonces, mientras nosotros podamos garantizar que minimizamos esos impactos, pues mucho mejor, ¿no? Y la intención de esta implementación, pues va en ese sentido. Ahora, en el caso del Perú, pues ustedes ya saben que existe un plan, ¿no? El Plan BIM Perú, ¿no? Este es un plan que está, eh, que tiene el soporte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es un equipo que trabaja para poder desarrollar todos los lineamientos, las guías, todas las pautas necesarias para que se dé una correcta implementación bien, no solamente a nivel de proyectos, ¿no? Sino también a nivel de empresas. Entonces, esta información, ¿no? Que se va desarrollando en el tiempo, pues tiene un plan, ¿no? Un plan de acción que para el 2030 debería culminarse, ¿no? Actualmente estamos 2025, como podemos ver en la línea central, y en este contexto nosotros pues ya tenemos que haber logrado ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, conducir la implementación de mejoras al marco legal vigente impactado por la adopción progresiva del BIM, ¿no? Eso es en un entorno, un marco colaborativo, desarrollar documentos BIM para la aplicación de la metodología en tipologías seleccionadas de inversiones públicas. A ver, miren, el proyecto Lorena, ¿no? Cual participé, es un proyecto que se ha desarrollado con PRONIS, que es el Programa Nacional de Inversión de Salud. El proyecto Sergio Bernales también es un proyecto que lo estamos trabajando con esta entidad. Hace poco también estábamos participando en un proyecto de Huaraz, ¿no? En ese caso también era bajo el contexto BIM, pero era un contrato con el gobierno regional de Ancash. Entonces, en general, pues ya todas las entidades del Estado están desarrollando los proyectos bajo esta metodología. Provías, que está
actualmente desarrollando la carretera central, la nueva carretera central, también lo está desarrollando bajo la metodología BIM, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Ya los proyectos cada vez se están sumergiendo más en este entorno, ¿no? Y las necesidades, pues, tanto de profesionales que dominen estos recursos, como los profesionales revisores por parte del PRONIS, ¿no? Se va generando todo un contexto, ¿no? En el que cada uno de los actores, ¿no? Cumple una función dentro de esta implementación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos guiarnos a partir de un proceso de implementación, ¿no? Que lo lleva a cabo, pues, el Plan BIM Perú, ¿no? Te da los lineamientos necesarios para que esto pueda encaminarse de una manera correcta. Con respecto al tercer punto, dice aumento de la capacidad de la industria, culminar la incorporación de BIM en la malla curricular de instituciones de educación superior, estandarizar características mínimas de recursos tecnológicos necesarios para la adopción de BIM. Eh, si mal no me equivoco, hace 1 o 2 meses ya salió una resolución, ¿no? En el que la metodología como tal va a pasar a formar parte de la malla curricular, ¿no? De todas las universidades. Entonces, por ese lado creo que se está cumpliendo tal cual este plan, esta hoja de ruta. Y la estandarización, dice estandarizar características mínimas de recursos tecnológicos necesarios para la adopción BIM. Bueno, cuando hablamos de recursos tecnológicos, pues hablamos de muchas, eh, o sea, el contexto es muy amplio, ¿no? No solamente es con respecto a software, hardware, si lo vemos como equipos, ya actualmente hablamos de plataformas colaborativas, nube, eh, drones, equipos de domótica, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hay una evolución bastante visible. La comunicación de la visión dice fomentar interacción entre el sector público y privado y la academia y difundir resultados de otras líneas estratégicas. Bueno, eso ya está más ligado a la difusión de los pilotos y probablemente de los éxitos que eh, se hayan realizado pues a lo largo de este proceso de implementación. Estos son algunos de los documentos que vamos a encontrar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? La Guía Nacional BIM, la actual es la versión 2023, ¿no? Es un documento bastante importante, ¿no? Que siempre se toma como referencia para la ejecución de los proyectos. eh, la gran mayoría de proyectos hospitalarios se apoyan, ¿no? Como parte de su normativa a aplicar en los proyectos en la Guía Nacional BIM. Claro que hay otros documentos también normativos que sirven como sustento para poder desarrollar, por ejemplo, el plan de ejecución BIM, eh, el lote spec, ¿no? El lote spec de acuerdo al año, el uniformat, eh, qué sé yo, la ISO, ¿no? Son documentos que se van normando y se van aplicando a los proyectos para que puedan desarrollarse una correcta implementación. Ahora, dentro de la guía nacional BIM vamos a encontrar varios puntos, ¿sí? Varios puntos, pero uno de los puntos que yo considero más importantes son los usos, dado que los usos van a definir, ¿no? La necesidad que se tiene de cara a una implementación BIM, ¿no? El uso o los usos que se exijan van a trazar un poco la gestión que se va a implementar dentro de un proyecto, ¿correcto? Los más comunes o los usos que inicialmente se aplican, ¿no?
son los que están resaltados en verde, ¿no? Por ejemplo, levantamiento de condiciones existentes, diseño de especialidades, elaboración de la documentación, coordinación de la información, estimación de cantidades y costos, revisión del diseño, detección de interferencias, planificación de la fase de ejecución y modelado de información. ¿Ok? Son 3, 4, 6, 9, ¿no? Son 9 usos que tienen una mayor aplicación en los proyectos. Eh, en mi experiencia, por ejemplo, el levantamiento de condiciones existentes, sí, tal cual, ¿no? Es algo que se da y actualmente es algo que acabamos de terminar, ¿no? El proyecto Sergio Bernales es un proyecto que inició la primera semana de enero, estamos abril, y esto es un alcance que ya hemos atendido, ¿no? ¿De qué manera se atiende? Bueno, en este caso, pues es a partir de un levantamiento topográfico en el que podemos identificar todo el contexto urbano de un proyecto y a partir de ello se hace un levantamiento a nivel de modelo de las condiciones existentes. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué necesitamos tener un levantamiento del entorno? Porque a partir de este levantamiento nosotros podemos compatibilizar si la propuesta arquitectónica que se desarrolla va acorde al entorno, al contexto urbano, ¿no? Y si no va a generar algún tipo de conflicto o de colisión. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos el terreno, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero en el levantamiento vemos que hay un tendido eléctrico que atraviesa el terreno, ¿no? Entonces, eso probablemente a simple vista se puede identificar, ¿no? Pero sirve también como sustento, o quizás no es un tendido eléctrico, sino es algo subterráneo, ¿no? Que se encuentra buzones y a partir de eso se hace una compatibilización, ¿no? A nivel de diseño preliminar, a nivel de propuesta preliminar. Entonces, este es un punto que es muy importante, dado que a partir de ello también se generan muchas definiciones que se van a aplicar en el diseño, ¿no? Por ejemplo, la definición de accesos, ¿no? Tú ya tienes en el levantamiento las cotas de las veredas, ¿sí? Y a partir de ello es que tú puedes desarrollar la arquitectura hacia dentro de tu espacio del terreno, del área del cual dispones, ¿no? Entonces, por eso, este punto es muy relevante, ¿no? De atender de cara al inicio de un proyecto. Luego, el diseño de especialidades, bueno, en este caso, las exigencias y nosotros, como parte de la propuesta de diseño, elaboramos todo el expediente a partir del modelado BIM. O sea, ya no se trabaja como antiguamente pasaba, ¿no? Que desarrollabas el proyecto en 2D y luego lo pasabas a 3D. No, acá eso no pasa. Lo que se tiene que hacer es que ya el equipo operativo, ¿no? El equipo operativo desarrolla la información dentro de un modelo, ¿no? A pesar que si hablamos de un proyecto hospitalario de grandes dimensiones, el proyecto se gestiona de tal forma que sea viable realizar este desarrollo, ¿no? Esta gestión, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas las disciplinas, ¿no? Todas las disciplinas, todos los sistemas que forman parte de estas disciplinas se desarrollan en un entorno BIM, ¿sí? Cada uno cuenta con sus modelos, cada uno cuenta con sus recursos y nosotros como área de gestión lo que hacemos es integrarlo, ¿no? Y darle todas las facilidades para puedan lograr un entregable óptimo, ¿no? Luego tenemos la elaboración de la documentación,
Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Toda la data, todos los planos, detalles, cortes, toda esa información se extrae directamente desde el modelo, ¿no? Toda la información está en los modelos. Así que no hay recursos que se obtengan a partir de un dibujo bidimensional, no sea un plano en CAD, ¿no? Eso no pasa. Entonces, la elaboración de la documentación, al ser un uso que se exige, pues se prima que la información se obtenga directamente desde el modelo. Coordinación de la información, bueno, es toda la interacción que se genera con los modelos, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones. En este caso, ¿no? Nosotros estamos en una etapa preliminar, por ende, toda la elaboración del proyecto está en una etapa en la que se optimizan áreas, se redistribuye las UPS, en las que se optimizan zonas de circulación, ¿no? En las que se compatibilizan las áreas proyectadas versus las áreas que te exigen el PMA, ¿no? Entonces, ese tipo de información las administramos dentro del modelo y es el modelo el que nos reporta si la información está alineada a a los recursos propios de un proyecto hospitalario, ¿no? Estimación de cantidades y costos también, ¿no? Esto también es un punto importante. ¿Por qué? A ver, ustedes probablemente ya conozcan la definición del LOT, ¿no? Es el Level of Development. Y para ello hay un documento que un poco marca la pauta de las necesidades relacionadas a ello. El Lotus Spec, ¿no? Tiene varias versiones y en él definen el nivel de modelo, el nivel de información que debe contener un elemento, ¿no? Si hablamos de un muro, pues un muro en los 200 es una geometría simple, un muro en 250, en 300 ya adquiere más características físicas y si es un drywall en los 350 debería tener sus parantes interiores, ¿no? Por decir algo. Entonces, al tener un nivel de detalle ya definido como requerimiento, ¿no? Por parte de la entidad, es que nosotros podemos estimar qué partidas se obtienen desde el modelo y qué partidas se van a obtener de manera tradicional. ¿Ya? Porque hay veces uno piensa que, porque dice, ok, yo tengo que sacar los metrados y el presupuesto desde el modelo. Ya, es que eso no es así, ¿no? Hay partidas que efectivamente se pueden obtener del modelo y hay partidas que se tienen que trabajar de manera tradicional de acuerdo al rol que te pide. ¿Correcto? Entonces, toda esa gestión nosotros la trabajamos también a nivel de automatización para poder gestionar la data, ¿no? Y equipos, ¿no? Tanto equipos de metrados BIM, así lo llamamos, tenemos un equipo de metrado BIM y un equipo de metrado tradicional, porque es una labor muy específica y requerimos pues personal que se dedique 100% a esa necesidad. Revisión de diseño, detección de interferencias, ya vamos a ir viendo un poco más adelante todo cómo se gestiona esta data. Detección de interferencias e incompatibilidades son dos cosas distintas, por si acaso, ya interferencias e incompatibilidades. Interferencias son clashes, colisiones, ¿no? Un elemento A choca con el elemento B. ¿Ok? Y las incompatibilidades son incongruencias del modelo, ¿no? Por ahí que, no sé, pues tienes un muro que está flotando, ¿no? Entonces tú dices, oye, esa es una incompatibilidad, ¿va? Entonces, son dos conceptos distintos que se gestionan a partir de la integración del modelo. La planificación de la fase de ejecución, eso ya está ligado netamente con la gestión en obra. Esto te permite poder integrar el tiempo, ¿no? El cronograma de obra
con el modelo 3D, ¿ya? Con la intención de poder optimizar la planificación de obra, ¿sí? Inicialmente este ejercicio se suele hacer con el cronograma base. Ustedes saben que cuando inicia un proyecto, pues se tiene un cronograma base, un cronograma preliminar, ¿no? Un cronograma de arranque. ¿Ya? Y este cronograma sirve como insumo para preparar el look ahead y a partir del look ahead pues ya uno hace el pre-week o el night week, etcétera, etcétera, y pues generas una animación o una secuencia constructiva en base eh, a estos pequeños. Bueno, esa es la intención, ¿no? Hay muchas formas de lograr esto. Eh, Uno puede ser, pues, haciendo una animación a partir de un video, ¿no? Se pueden hacer 4D estáticos, ¿no? No necesariamente tienen que tener animación. En fin, hay recursos que permiten atender esta necesidad. Y por último, el modelo de información ASBIL, ¿no? Lo que se busca con ese modelo de información ASBIL es que eh, los elementos que forman parte de tu proyecto contengan la información final del proceso constructivo, ¿sí? Y adicional a ello, se incluya data que me permita gestionar este modelo para la operación y mantenimiento del edificio. Oye, oye, despacio, cerebrito. Muchas veces cuando hablamos del modelo de información ASBIL, incluyen, ¿no? Los parámetros COVID, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque los parámetros COVID son justamente parámetros que permiten la gestión del modelo, ¿no? En la siguiente etapa. Así que es un poco el resumen general de los usos que se aplican en los proyectos, particularmente en los hospitales. Me ha tocado pasar básicamente los mismos, ¿no? En los tres. Todos pedían los mismos usos. Ok, a ver. El BIM con respecto al diseño, ¿ya? Porque yo lo divido en dos fases muy, muy, muy marcadas. Una es la fase de diseño como tal y otra es la fase de ejecución, ¿ya? En el caso del diseño, ¿sí? En el caso de diseño, a su vez, tiene también subdivisiones, ¿ok? El diseño se divide pues en un diseño preliminar, un, un- un diseño del anteproyecto, inclusive iría más allá, más atrás, ¿no? Como que una propuesta preliminar, ¿no? Luego pasamos al diseño semidetallado o anteproyecto, y por último el diseño detallado o el diseño del proyecto, ¿sí? Entonces, cada una de estas fases pues tiene ciertas necesidades, ¿no? Y lo que se busca con la implementación de la metodología es que podamos prever, ¿no? Que los modelos puedan servir de insumo y puedan ir evolucionando en el tiempo de tal forma que pueda atender, ¿no? El desarrollo del expediente técnico integrado, ¿no? Esa es la intención. Entonces, ¿cómo empieza en sí la concepción de la implementación BIM en un proyecto hospitalario? Como primer punto son los términos de referencia, ¿ya? Los términos de referencia son los documentos que lo emite la entidad, ¿no? En estos documentos, pues es la línea base del proyecto y ahí es donde se hacen los requerimientos relacionados pues a cada una de las especialidades, ¿no? Y dentro de ellas pues se encuentra BIM, ¿no? En los términos de referencia indican los usos que se van a aplicar, los objetivos, cuál es el nivel de desarrollo que se debe aplicar en el proyecto, eh, cómo se debe gestionar el entorno común de datos, si vamos a trabajar con algún tipo de parametrización estándar,
¿sí? Cómo debemos desplegar el equipo de trabajo dentro del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, el TDR marca un poco la pauta, ¿no? De las necesidades que se requieren para atender este proyecto, ¿correcto? Y a partir de este TDR es que se elabora un plan, ¿no? Un plan que atienda todas esas necesidades, ¿sí? Este plan es el famoso plan de ejecución BIM, algunos le dicen el BEP, ¿no? Porque es, bueno, eso es terminología en inglés. Y el BEP, pues ya es el documento que recoge, ¿no? Esa primera intención o esa primera necesidad de la entidad y propone, ¿no? Propone, oye, yo para desarrollar el uso del levantamiento de condiciones existentes, eso es lo que me pides, ¿correcto? Ya, yo para atenderlo voy a hacer un levantamiento con dron, ¿no? Esa es mi propuesta. ¿Por qué? Porque también puede venir otra empresa y decir, ok, no, yo lo hago con Teodolito y Estación Total, ¿no? Habrá otro que te dice, no, yo lo hago con escáner láser, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente acá tú ya defines cuál va a ser, cuáles van a ser los recursos, ¿no? Y de qué manera vas a atender cada una de estas necesidades. También estandarizas las necesidades propias, ¿no? Porque una cosa es lo que ellos te piden y otra cosa ya es cómo tú vas a desarrollar tu modelo, ¿correcto? Cómo vas a dividir a tu equipo, cómo vas a gestionar tus indicadores, ¿no? Cómo vas a dividir tus modelos, ¿sí? Entonces, ya esos son propuestas que lógicamente no te las piden, pero que de cara a una implementación las tienes que considerar y las tienes que implementar, ¿ok? Otro punto importante en la gestión BIM y ya viéndolo desde este enfoque de un proyecto hospitalario, que es un proyecto muy complejo, la ¿verdad? Es muy complejo porque es muy grande, es el equipo que te va a acompañar, ¿ok? A ver, yo cuando estaba iniciando JJC, ya hace bastantes años, como les decía, cuando hablábamos de recursos que se iban a trabajar en un proyecto, en un edificio, y ellos tenían que llevar el BIM en ese proyecto, hablábamos de una persona, ¿no? A lo mucho dos personas que estaban en obra con su laptop y ahí cargando la información al modelo y abasteciendo a la obra, ¿no? Era como que un nicho aislado que permitía distribuir información hacia el resto de equipos, ¿correcto? Ya, esa figura ya no existe, o esa figura por lo menos ya no funciona, y menos si lo vemos desde un ámbito de un proyecto complejo, ¿no? Un proyecto de gran envergadura. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un líder BIM, ¿no? Y el líder BIM suele ser el líder o el BIM manager de la entidad. Si lo hablamos a nivel de empresa estatal, pues sería el líder de PRONIS, ¿no? El BIM de PRONIS. Si lo hablamos quizás a nivel de una empresa particular, pues lógicamente el cliente también va a tener una empresa de gestión, una empresa de supervisión, que probablemente sean ellos los encargados de liderar esta implementación. Luego, por parte ya de la empresa que se encarga de la ejecución, pues tenemos al gestor BIM, ¿no? Que es el BIM Manager. Muchas veces este gestor BIM trabaja de la mano con los directores BIM, ¿no? En el caso a nivel corporativo, ¿no? Un gestor BIM tiene una figura parecida a que se da pues a un residente, ¿no? No me refiero a responsabilidades, pero sí a la administración de equipos, ¿no? Este residente suele encargarse de un proyecto, ¿no? Y detrás del residente suele haber un gerente de proyecto, ¿no? Y este gerente de proyecto
suele ver varios proyectos a la vez, ¿no? En este caso, la figura es parecida, ¿no? Un director BIM suele ver varios proyectos, ¿no? Y cada uno de estos proyectos tiene un gestor, ¿no? Tiene un gestor BIM que permite, pues, que el proyecto pueda encaminarse de una manera correcta. Ahora, cuando hablamos del gestor BIM, este gestor BIM, pues, tiene un equipo debajo, un equipo de gestión, ¿ya? Un equipo de gestión como lo podemos ver acá, ¿no? Es un equipo que se encarga netamente de la gestión del proyecto, ¿ya? Como pueden ver, hay coordinador, coordinador, asistente, asistente. Eh, para un proyecto de esta magnitud, nosotros hemos identificado eh, tres necesidades muy particulares, ¿ya? Y que tienen que atenderse de manera específica. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un coordinador, ¿ya? Un coordinador BIM que tiene mucha experiencia, pero este coordinador BIM se va a dedicar netamente a la gestión de colisiones. Nada más. Ese es su día a día, gestionar las colisiones, ¿no? Integrar los modelos, porque detrás de eso hay mucha data, hay mucha información, hay muchos procesos que se deben cumplir para poder lograr atender las colisiones de un proyecto. En un proyecto, en el anterior proyecto en Lorena, rondamos las 300.000 colisiones a lo largo de los 2 años de la operación del proyecto. ¿Ok? No significa que el proyecto está mal desarrollado o no está bien elaborado, no, sino que a lo largo del proyecto, ¿no? A lo largo de esos 2 años, se han acumulado 300.000 observaciones, de las cuales ya se han atendido, ¿no? Casi el 98% de las observaciones, ¿no? Entonces, hacer toda esa gestión de colisiones implica que haya un coordinador específico para esa labor, ¿no? Ya él se encarga de preparar los KPIs, se encarga de realizar el seguimiento de atención de las colisiones, se encarga de integrar los modelos, etcétera, ¿no? Ya tiene sus responsabilidades específicas. Luego tenemos otro coordinador que es el coordinador BIM, pero de auditoría, ¿ok? Igual, o sea, es igual, es una persona a nivel de coordinación que se dedica netamente a la auditoría de los modelos. ¿Qué implica la auditoría? Implica la verificación del llenado de parámetros, implica que los modelos cumplan con los procesos y procedimientos y los protocolos establecidos a lo largo del proyecto, ¿no? El auditor tiene que sacar los indicadores también, ¿no? Indicadores a partir de, eh, ¿cómo se llama? De cumplimientos de KPIs. Eh, tiene, tiene que verificar que los modelos cumplan con el lot exigido, ¿sí? Tiene que verificar que los modelos tengan todos los parámetros requeridos. Entonces, también, ¿no? Es una labor que lo tiene que hacer sí o sí una persona, ¿no? No puede ser que una persona pueda trabajar varias cosas a la vez, ¿no? Para que funcione, para que camine, para que sea correcto todo este proceso, pues es necesario que sea un coordinador quien se dedique al 100% a atender esas necesidades. Eh, Luego también identificamos que hay una necesidad con respecto a la coordinación BIM, pero a nivel de metrados, ¿ya? Los metrados también es otro mundo, ¿no? Es toda una historia detrás de la gestión de los metrados. ¿Por qué? A ver, obtener los metrados, en el caso del BIM, en principio yo tengo que estandarizar la codificación que se debe aplicar a cada una de las tablas que están contenidas en los modelos. Repito, todas las tablas, ¿ya? Porque ustedes saben que las tablas de Revit son por categorías, ¿correcto?
Ya, todas las tablas tienen que estar codificadas de tal forma que esta tabla sirva de insumo para poder atender eh, la, los sistemas del proyecto. ¿Ok? Hacer eso implica realizar toda una gestión de integración, identificación de los sistemas que están comprendidos dentro del proyecto. Por ejemplo, un sistema es eh, el sistema de aire acondicionado, ¿sí? Es un sistema, pero para poder desarrollar ese sistema, yo necesito categorías de ductos, categorías de, perdón, de conductos, categorías de uniones de conductos. Necesito terminales de aire, necesito equipos mecánicos, necesito accesorios de conductos, ¿no? Entonces son 5 categorías que atienden un sistema. Entonces tengo que establecer mi codificación para que al momento que yo despliegue mi tabla de metrados, pueda identificar cuál es la tabla que sirve de insumo para el sistema de aire acondicionado. ¿Me sigue? Entonces, hacer toda esa gestión también demanda mucho esfuerzo, mucho control, ¿no? Para que salga bien, lógicamente. Entonces, se requiere también tener un rol de coordinador BIM de metrados, ¿no? Netamente gestor de metrados. Este coordinador BIM de metrados también es el coordinador que lidera al equipo de metrados tradicionales, ¿no? Recuerden que en un proyecto no siempre vamos a tener no vamos a tener todas las partidas, ¿no? Necesitamos también atender partidas de modo tradicional, por ende, esas partidas tradicionales también deben recaer sobre el coordinador BIM de metrados, ¿no? Él va a ser el líder tanto del equipo operativo BIM de metrados como el equipo operativo tradicional. Entonces, como pueden ver, solamente en el área de gestión ya se necesita un equipo robusto que pueda atender todas las necesidades del proyecto. El gestor BIM ya se encarga de todas las coordinaciones directas con el cliente, ¿no? De poder liberar todas las incompatibilidades que se den a nivel contractual, ¿no? Poder dar las facilidades a los equipos para que puedan gestionar sus proyectos sin ningún problema. Y ahora, por la parte de producción, ¿no? También hay unas necesidades muy particulares, ¿no? Siendo la arquitectura uno de los puntos más relevantes del proyecto, ¿no? Se necesita que tenga su gestor BIM, ¿no? Que sea un gestor, ¿no? Un BIM manager que lidere el equipo de arquitectura. Este gestor BIM, a su vez, tiene coordinadores, ¿no? La misma figura que el gestor de diseño de la PMO, la misma figura solamente para arquitectura, ¿no? ¿Por qué? Porque arquitectura necesita los coordinadores propios de su disciplina, ¿no? Como coordinador de arquitectura, pero también necesita gestionar e interactuar con el coordinador BIM de seguridad, ¿no? Porque arquitectura va de la mano con seguridad, o mejor dicho, seguridad va de la mano con arquitectura. Y lo mismo pasa con equipamiento médico. Todas las definiciones de arquitectura se basan en la distribución de equipamiento y viceversa, ¿no? Es una coordinación constante entre estas tres disciplinas. Entonces, lo que pasa es que ya el gestor de arquitectura asume, ¿no? Toda esa relación que aparece, ¿no? Y a partir de ello ya pueden generar una sinergia entre sus equipos y pueden desarrollar un proyecto óptimo, ¿no? Muy distinto sería a que cada uno trabaje por su cuenta, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Acá lo que se busca es que se optimicen los equipos y se puedan integrar. Entonces, en el caso de arquitectura, se tiene esa necesidad, por ende, así es como lo gestionamos, ¿ya? Luego, debajo de ellos ya está el equipo operativo, ¿no? Están los modeladores BIM, asistentes BIM, ¿no? Y ya es netamente la mano de obra del proyecto, ¿no? Todos
todos manejan el software como parte de. El otro punto que es importante es también las estructuras. Las estructuras también ameritan que haya un gestor BIM, ¿no? Y este gestor BIM a su vez tiene coordinador o coordinadores, ¿no? Que se dedican pues a hacer toda la generación del modelo, ¿no? Levantamiento del modelo, coordinaciones con arquitectura, vinculaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo también para instalaciones. Normalmente instalaciones, bueno, en nuestro caso, solemos tener o trabajar con una empresa que se dedica a desarrollar todas las instalaciones. Entonces, esta empresa tiene un gestor BIM, ¿no? Este gestor BIM es el que lidera las cuatro especialidades: sanitarias, mecánicas, eléctricas y TICs, ¿no? Entonces, toda la gestión de este especialista hace de que todas las disciplinas puedan encaminarse y puedan tener como referencia los mismos estándares, ¿no? Porque si fuese una coordinación individual, ¿no? El especialista sanitario lo haría de una forma, el mecánico lo trabajaría de otra forma y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá lo que se busca es que todos puedan trabajar bajo un mismo formato, ¿no? Y a partir de ello obtener la información de los modelos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, solamente estoy hablando de los cargos. Si ya vemos a nivel de personas, pues sería un número considerable. Otro punto importante que nosotros tomamos en cuenta para empezar el proceso de implementación es la elaboración del entorno común de datos, ¿no? Que en este caso nosotros utilizamos el Autodesk Construction Cloud, ¿no? Bueno, está más diversificado acá en la industria peruana. Es el que, bueno, tiene más aplicación, ¿no? La mayor cantidad de proyectos se trabajan en este entorno y está ligado también al software que nosotros utilizamos para realizar el proyecto, ¿no? Entonces, es con el que la mayoría de proyectos se alinean. Ahora, nosotros aplicamos la ISO, ¿no? La ISO 19650 para poder estructurar las carpetas dentro de nuestro espacio colaborativo, ¿no? Ahí, como bien menciona este cuadrito, tenemos un espacio que se llama el WIP, ¿no? Otro que se llama el compartido, otro que se llama el publicado y otro que es el archivado. No, perdón. En el caso del WIP, ¿sí? El caso del WIP, como su nombre lo dice, es el trabajo en curso, ¿sí? Este espacio lo usamos, ¿ya? Lo usamos porque esto de acá es tal cual es el nuestro. Lo usamos para poder habilitar espacios de trabajo de acuerdo a cada equipo de trabajo. O sea, arquitectura tiene su propio espacio de trabajo y es el espacio que le pertenece a él, ¿ya? A ese espacio no entra estructuras, no entra instalaciones, no entra ninguna especialidad que no sea de arquitectura, ¿ok? Es un espacio exclusivamente para arquitectura. Lo mismo para el resto de disciplinas. Estructuras tienen su carpeta, sí, y son los estructurales quienes administran esa carpeta. ¿Ok? Cuando me refiero a administrar, son los que interactúan en ese espacio, ¿no? Tampoco es que ellos van a armar su propia estructura de carpetas dentro de ese espacio, no, eso sí está estandarizado, ¿no? Pero la apertura es para que ellos puedan trabajar en ese espacio sin que otros equipos puedan intervenir en sus modelos, un poco limitando los permisos, ¿no? De tal forma que no se genere algún problema más adelante, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Si no gestionamos las carpetas, se pueden borrar archivos, pueden eliminar contenido de otra disciplina, probablemente sin darse cuenta, ¿no? Pero pasa. Entonces, para evitar ello, simplemente restringimos todos los accesos, cada uno trabaja por disciplinas, ¿ok?
Luego existe el espacio compartido. Si bien es cierto, acá hablamos del WIP compartido, eh, eso tiene otro significado, ya para nosotros, vamos a dejarlo ahí nada más. El espacio compartido, como su nombre lo dice, es un espacio que te permite poder compartir información con el resto de equipos. Si el WIP es restrictivo, el espacio compartido tiene una apertura para todos, ¿no? Con la intención de que yo como arquitecto quiero compartir algo con el resto de equipo, lo comparto a través de esa carpeta. Eso nos permite tener una trazabilidad de la información, ¿no? Y que todo esté centralizado, para que cuando alguien diga, oye, la información de arquitectura está en la carpeta compartida, ¿no? Ya no hay forma de que la información se pierda o se guarde en la carpeta de Pepito o de Raúl o de Jessica, no. Todo está centralizado en base a esta estructura. El publicado ya es cuando se han levantado todas las observaciones y el paquete de entrega está listo para enviarlo al cliente. Entonces la información ya no se copia en compartido, sino en publicado, y a partir del espacio de publicado, que es este, ¿no? Se envía la información al cliente para que pueda iniciar su etapa de revisión. Una vez que el proyecto se valida, ¿no? Se te culmina con el proyecto y se archiva, ¿no? Es un poco la intención de esta secuencia de gestión de la información. Otro punto que también consideramos que es importante, ¿ya? Eh, es apoyarnos de aplicativos de gestión, ¿ya? Aplicativos que van a ayudar. ¿Para qué? Para que puedas tener un control sobre la información que administras dentro del proyecto. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el Asana, ¿no? Que es un gestor de tareas. Pues todas las necesidades del proyecto, todas las tareas, todos los pendientes, reuniones, etcétera, los gestionamos desde este espacio. Entonces, todos los días, al iniciar el día, hacemos una revisión rápida de las cosas que se van a atender en el día, ¿no? Y al final del día programamos las que se van a atender la siguiente día, ¿no? Entonces, estamos constantemente en ese ida y vuelta, ¿no? ¿Para qué? Para tener el control de toda la información que se administra dentro de este proyecto, ¿ok? Luego tenemos el Miro. El Miro es, perdón, el Notion. El Notion, igual, es una plataforma que nosotros utilizamos para poder centralizar todos los protocolos que desarrollamos a lo largo de la implementación, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya tenemos protocolos para asignarle los nombres a las familias. Todas las familias que están dentro del modelo deben respetar una estructura. No es simplemente que yo incluya una familia y ya está. No, esa familia tiene que tener un nombre estructurado, ¿no? Y la estructura está dentro de un protocolo. ¿Cómo tengo que atender las incidencias? Vale, perfecto. Hay otro protocolo que habla acerca de la atención de colisiones dentro del proyecto. ¿Cómo voy a gestionar los subproyectos dentro de un modelo? Vale, hay un procedimiento que te habla acerca de la nomenclatura de subproyectos. ¿Cómo debo organizar el Project Browser? Nosotros también llegamos hasta ese nivel de organizar el Project Browser en Revit. Tenemos un procedimiento para realizar ese tipo de gestión. Entonces, como pueden ver, la, la la importancia, ¿no? De tener estos espacios que te permitan gestionar la información, ¿no? Y que puedas controlar, ¿no? Puedas controlar la data que compartes y que sirve de insumo para el resto del equipo. Eso es muy importante, ¿no? Si yo mañana me voy del proyecto, yo sé que todo va a seguir caminando bien. ¿Por qué? Porque todo está estandarizado dentro de este espacio. ¿Me siguen? Entonces, es la intención.
utilizamos el diagram, ¿no? El diagram es una plataforma también que nos sirve para hacer cuadros, esquemas, flujos de trabajo, diagramas, ¿no? Entonces todo también lo trabajamos dentro de ese espacio, ¿no? Cualquiera que necesite hacer un diagrama, abre el diagrama del proyecto y ahí lo hace. Entonces, igualito, si alguien se va, sabe que todos los flujos, procedimientos, esquemas, etcétera, está dentro de ese espacio. Cuestión de buscarlo y ahí. Y por último, el Miro, ¿no? El Miro para nosotros es una pizarra virtual que lo utilizamos para poder integrar documentos, ¿no? Poder hacer propuestas, lluvia de ideas, ¿no? Poder hacer algunos esquemas preliminares, ¿no? Bosquejos de cara a la preparación de toda esta documentación. En complemento, utilizamos también aplicaciones propias, ¿no? Dentro de la empresa en la que laboro, nosotros desarrollamos aplicaciones de acuerdo a las necesidades del proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una aplicación que sirve para hacer el registro del listado de entregables. Según el Plan BIM Perú, ¿no? Es el MIDP el que recoge todo el listado de entregables de un proyecto. Bueno, nosotros tenemos un MIDP digital, ¿no? En el que hacemos el registro, bueno, cada especialidad hace el registro de sus entregables y esta plataforma automáticamente le asigna el código que le debe de asignar a ese archivo, ¿no? Ustedes saben que ya a estas alturas todos los documentos se codifican bajo un estándar. Bueno, en este caso, nuestro aplicativo hace eso, ¿no? Colocamos el entregable y nos da el código que se le debe asignar. Tenemos también otras aplicaciones, por ejemplo, eh, eh, gestor de metrados, ¿no? Es un espacio que nos permite darle el código. ¿Se acuerdan que les dije que cada tabla debe tener un código? Igual, es un aplicativo que ingresamos la data y nos da el código que se le debe de asignar a las tablas que van a estar dentro de cada uno de los modelos. Entonces, también ayuda para poder realizar la carga de metrados, ¿no? Y revisarla. Nosotros somos los encargados de revisar esa información y validarla o rechazarla en caso de que ese insumo como metrados esté deficiente. Cuando está deficiente, cuando por ejemplo me entregan una tabla de metrados y veo que hay casilleros de parámetros que están vacíos cuando deberían estar llenos, ¿no? Entonces eso es una alerta, se rechaza, ¿no? Pero todo eso se hace a partir de un aplicativo. No es por correo, no es por WhatsApp, este, todo es a través de ese espacio. Y bueno, otros aplicativos que también lo vamos a aplicar. Otro punto importante que nosotros aplicamos es la matriz de parámetros, ¿ya? Repito, llevamos 3 meses de proyecto y ya nosotros tenemos estandarizado todo esto, ¿no? La matriz de parámetros es la base de un proyecto y define la data que se va a incluir ya dentro del proyecto, dentro de los modelos. Entonces, por un lado, yo tengo una serie de parámetros generales que, por ejemplo, son parámetros que me sirven para poder eh, gestionar la información del membrete, ¿no? Que son parámetros muy particulares, un par de parámetros. Luego tenemos parámetros que me van a permitir organizar las pistas dentro del proyecto. Luego tenemos parámetros para coordinación, ¿ya? Tenemos parámetros para coordinación que en este caso me van a permitir poder identificar a qué sistema pertenece, a qué nivel pertenece, a eh, qué tipología representa, cuáles son, ¿no?, la codificación que se le incluye a los elementos, etc.
¿ya? Y por último tenemos parámetros para la obtención de metrados. Y luego tenemos este paquete de parámetros de metrados que me va a permitir poder obtener mis tablas, ¿ya? Pero a partir de esta data. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos parámetros de código de partidas, descripción de partidas, unidades, dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces son estos parámetros los que me van a permitir tener una tabla que vaya acorde al formato de metrados que nos exige el cliente. Adicional a estos parámetros, no los tengo acá, pero adicional a estos, cada equipo, no sea arquitectura, estructuras e instalaciones, equipamiento, seguridad, cada uno también nos pasa la lista de los parámetros que van a necesitar para su propia gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque arquitectura necesita parámetros para la elaboración de su proceso de modelado, que no necesariamente tiene que ver con una exigencia contractual, pero son parámetros que ellos necesitan. Entonces, también se estandarizan, se colocan dentro de los parámetros compartidos y se cargan al proyecto, ¿no? Lo mismo para instalaciones, lo mismo para equipamiento, lo mismo para estructuras. Entonces, eso hace de que todo esté centralizado en una misma base de datos, ¿no? Y que no se repitan eh, los hits, ¿no? Estos códigos que vemos acá son códigos que son importantes. No sé si ustedes han escuchado hablar de los gits, pero los gits son como que el identificador de cada parámetro, ¿no? Y si, no sé, si por ejemplo yo en mi modelo creo el parámetro tipo de tubería, ¿sí? Y Pepito en su modelo crea el parámetro tipo de tubería. ¿Ya? Como lo hemos trabajado en distintos modelos, ¿no? Mi parámetro va a tener un git y el parámetro de Pepito va a tener otro git. Por ende, cuando se integren, no van a ser compatibles, ¿ya? Y cuando hagamos la lectura, pues va a leer cosas distintas, ¿ya? Son parámetros distintos. Entonces, es importante centralizar y que toda la información comparta un mismo ID. Luego, todo lo que es gestión de incidencias también lo trabajamos con el ACC, ¿ya? Para eso tenemos una serie de procedimientos, no por un tema de confidencialidad, si no lo podemos mostrar, pero igual, ¿no? Tenemos unos procedimientos donde especificamos los equipos que pueden administrar las incidencias, quiénes son los responsables que pueden asignar incidencias, quiénes son los equipos responsables en atender estas incidencias, ¿ok? Y quiénes son los que pueden cambiar el estatus de las incidencias que se generan dentro del ACC, ¿no? En este caso, todas las gestiones con el ACC, ¿sí? Entonces, mientras nosotros tengamos mapeado todo eso, hace de que la gestión de las incidencias pues sea mucho más sencilla, ¿no? Ya todos conocen quiénes son su contraparte, por ende, ya hace que la atención pues pueda fluir de una manera más correcta, ¿no? Luego, también como parte de estos aplicativos de gestión que les comentaba, tenemos o hemos habilitado el servicio de Autodesk que se llama Reuniones. No sé si alguna vez lo han utilizado. Ya, el espacio de reuniones, ya, es un servicio, ¿sí? Que es parte del paquete de las licencias del Collaborate o del Build y permite poder generar actos, ¿no? Entonces, como ya todos los especialistas, todos los participantes del proyecto están incluidos en la nube, hace de que cuando yo necesite hacer asignaciones o marcar responsables o asignar tareas, ¿no? O hacer de que ellos tengan que atender alguna necesidad para el proyecto. Entonces, todo está registrado dentro de la C, ¿no? Es un espacio que
ustedes saben, no borra la información, permite la trazabilidad y me genera un historial, ¿no? Entonces, a partir de eso se nos hace más sencillo poder hacer los seguimientos. Si más adelante me dicen, oye, yo no dije eso, fácilmente voy a las actas, lo reviso y voy a encontrar el ítem específico de cuándo se hizo la reunión y de qué es lo que se trató esa vez. Entonces voy a tener el control de todos los acuerdos que se den en las distintas sesiones y en las distintas especialidades. Luego lo del MIDP, ¿no? El MIDP también es una exigencia contractual. Como les comentaba, esto es parte de una exigencia a nivel de Plan Perú, ¿no? Es el formato 8. Nosotros lo hemos automatizado de tal forma que la gestión lo realizamos directamente desde un aplicativo. Pues, todo se organiza en ese espacio y a su vez, como yo ya tengo el listado de entregables dentro del MIDP, hace de que pueda llevar un control. Entonces, supongamos, yo, especialista de arquitectura, he registrado 10 planos, ¿no? Registro que tengo que realizar 10 planos. Y a su vez, también nosotros exigimos que registren cuánto es el tiempo aproximado que va a tomar realizar esos 10 planos. Entonces, el especialista o el encargado me dirá, ok, el plano, estos 10 planos los voy a hacer en 100 horas, por ende son 10 horas por cada plano. Correcto, ¿no? Ese es tu primer registro. Y luego, como ya tengo la lista de entregables, tengo las horas programadas, lo que hago es hacer un seguimiento de avance, ¿no? Por un lado, porcentajes de avance. ¿Cuánto has avanzado? 10, 30, 50, 70 o 100, ¿no? Son porcentajes que tenemos registrados. Entonces, ellos simplemente se encargan de darle check, ¿no? Ah, ok, esto voy al 70, este voy al 20, 30 y así, ¿no? Y luego me declaran horas reales, ¿no? Si yo declaré que me demoro 10, ¿no? Y luego en el más menos consumí 12, ¿no? Si declaro que me demoraba 10 y consumí 8 y lo terminé, ¿no? Entonces eso a la larga a nosotros nos sirve para poder presupuestar un proyecto, ¿no? Si por ejemplo mañana más tarde me piden volver a trabajar o desarrollar un hospital, ¿no? Yo por el metraje del proyecto, por la cantidad de áreas que nos piden, yo ya puedo estimar cuántos planos voy a sacar, ¿no? Y como ya tengo horas estimadas, asignadas a estos planos, yo ya sé cuánto me voy a demorar, ¿no? Por ende, yo puedo afinar mi presupuesto, ¿no? Entonces, eso hace de que yo sea más competitivo a nivel de propuesta técnica y a nivel de propuesta económica, ¿no? Entonces, hay una serie de ventajas, trabajarlo de esa. La matriz de responsabilidades también, ¿no? Esto es una matriz, que es parte del anexo 7, ¿no? Como matriz de responsabilidades, y lo que hace es buscar el nivel de desarrollo y de información que se va a generar por cada una eh, de las categorías por disciplinas, ¿no? Entonces, acá dirá, ¿no? Si lo alineamos con el Lotus-Spec, ¿no? Las puertas y ventanas van a desarrollarse en LO 300. Y en LOI, como el LOI sí es algo muy de la guía nacional, pues tendrá que colocar LOI 1, LOI 2, etcétera, o lo que sea necesario. Entonces, esta matriz, ¿ya? Esta matriz, que es la que nosotros declaramos inicialmente, es la que toma el líder BIM, en este caso es el cliente, lo valida y es el insumo que utiliza para poder auditar los modelos que al final nosotros entreguemos, ¿no? Si, por ejemplo, yo declaré que voy a hacer eh, puertas en lot 350, ¿no? Y en mi entrega final mi puerta está en los 200, ¿no? Entonces eso es observable, ¿no? ¿Por qué? Porque tú has declarado 350 y tú estás entregando una puerta en los 200, ¿me entiendes? Entonces
Para eso sirve esta matriz, ¿no? Para tener claro cuál es el nivel de desarrollo y de información que va a contener cada uno de los modelos. Lo otro que es importante, bueno, que es muy importante, es el diagrama de federación, ¿ya? El diagrama de federación lo que busca es poder dividir el modelo o los modelos de tal forma que puedas asegurar fluidez, ¿no? Que los modelos sean, que puedas operarlos, que puedas manipularlos, ¿correcto? Y que no excedan un peso promedio, ¿no? En el caso nuestro, nuestra limitante en tema de peso son 400 megabytes, ¿correcto? Es un peso referencial. Pero nosotros lo que hacemos es tomar el proyecto en macro y a partir de eso lo vamos dividiendo tomando en cuenta ciertos criterios, ¿no? En principio, ya sabemos que los modelos van a estar divididos por disciplina, ¿no? Cada disciplina va a administrar sus propios modelos. Vale, hasta ahí creo que todos estamos alineados. Luego, lo que tomamos en cuenta, dado que es un proyecto de gran envergadura, estamos hablando de más de 70.000 metros cuadrados y en Lorena eran más de 45.000 metros cuadrados. Entonces, el segundo criterio es dividirlos por sectores. Y los sectores normalmente están alineados a las juntas sísmicas, ¿no? Entonces, yo hago un tramado a partir de las juntas sísmicas y veo si los sectores que me resultan son compatibles con el proceso de federación que yo necesito. ¿Ok? Si es así, entonces es un criterio más que yo puedo aplicar y puedo agregarlo al proyecto. ¿Sí? En el caso del proyecto de hospitales, nosotros desarrollamos el proyecto a partir de sistemas, siendo un sistema, pues, el desarrollo, ¿no? El desarrollo de todo eh, de todo a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, es un sistema, o sea, un sistema de aire acondicionado, ¿no? Ya toda la ingeniería se desarrolla de tal forma que me da la posibilidad de sistematizarlo. Tengo sistemas de calefacción, sistemas de puertas, sistemas de tabiquerías, sistemas de pisos, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto, nos da una propuesta para poder dividir el modelo, ¿no? También es una figura que nos permite en atender las procuras, o ya pensando un poco más allá en la etapa de construcción, atender las procuras completas, ¿no? Ustedes saben que posterior al diseño se tiene que procurar y luego la procura ya viene la contratación. Entonces, para que inicien el proceso de procura, ¿no? Ellos, la contratista necesita que las partidas sean completas. Lo que voy a procurar puertas. Entonces, yo no puedo procurar puertas del sector uno, puertas del sector 2. Tengo que procurar las puertas totales del proyecto, ¿no? Por eso es que el proyecto está sistematizado. Siendo estos sistemas también desarrollos completos, ¿no? Sirven como referencia para poder dividir los modelos. Si uno quiere seguir dividiendo, ya tendría que aplicar otros criterios, ¿no? Por ejemplo, dividirlo por niveles, ¿no? Dividirlo, no sé, por montantes, por redes enterradas, ¿no? Ya hay criterios que uno tiene que ir aplicando y de acuerdo a eso va a desarrollar todo el diagrama de federación. Por ejemplo, algo que ahorita como estamos todavía en una etapa preliminar, estamos con prueba-error en algunos temas de BIM. eh, Existe eh, un método a nivel de eléctricas y TIC. No sé si ustedes han llevado los cursos de instalaciones.
en el que tú puedes generar circuitos, ¿no? Ustedes saben que en el Revit puedes generar circuitos. Para que tú generes circuitos, necesitas ¿qué cosa? Necesitas los tableros, ¿sí? Necesitas los dispositivos, necesitas los equipos, ¿correcto? Entonces, a partir de estos, si tú tienes todos estos elementos dentro de un modelo, tú puedes fácilmente generar los circuitos, sean para eléctricas, sean para TICs. ¿Ok? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que este procedimiento se desarrolle en el proyecto? Todavía no estamos en esa etapa, pero asumiendo de que sea algo aplicable y que se pueda dar. Eso significa que yo tendría un solo modelo, ya, un solo modelo que incluya todos los dispositivos, todos los paneles y todos los equipos, ¿sí? Eso se tiene que evaluar y ver si efectivamente es un modelo que no va a sobrepasar el límite permitido, ¿no? Y que va a ser fluido para poder manipular, dado que va a ser un gran modelo, ¿correcto? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros analizamos previamente, ¿no? Y luego ya lo proponemos como parte de un diagrama de federación. En este proyecto, Bernales, eh, estamos ahorita ya proyectando que vamos a tener alrededor de 250 modelos. Ya cuando terminemos el proyecto, en la fase de semi-detallado y detallado, vamos a rondar los 250 modelos Revit, solo Revit, ¿sí? Y es porque, bueno, es la necesidad, ¿no? La necesidad del proyecto obliga a que nosotros tengamos que gestionar esa cantidad de modelos. Luego, otra de las necesidades que hemos podido atender es levantamiento de condiciones existentes, ¿no? En este caso, nosotros lo podemos trabajar con un levantamiento con dron y escáner láser, y a partir de este levantamiento es que se hace una réplica y se genera un modelo de condiciones existentes. ¿Ya? Este modelo de condiciones existentes es el que me permite poder analizar, ¿no? Mi propuesta arquitectónica con las condiciones reales del terreno, ¿no? Ya sobre eso tengo que posicionarlo y tengo que ver si existe algún tipo de incompatibilidad, colisión, incongruencia, verificar que el área del terreno sea la que esté declarada, etc., ¿no? Entonces ya nosotros tenemos la elaboración pues de ese modelo. Luego, teniendo ya la topografía, también ya la tenemos, se puede hacer fácilmente el ejercicio de excavación, movimiento de tierras, ¿no? Ustedes saben que Revit tiene esa propiedad, entonces lo que hacemos es generar un plataformado, ¿no? Y a partir de ese plataformado generamos toda la excavación del proyecto. Y con eso ya me da un número de excavación, ¿sí? Y voy a poder estimar todos todo el volumen de tierra que voy a, a evacuar de esa zona. Actualmente rondamos cerca de los 200.000 cubos. Otro punto importante que también ya hemos podido gestionar a nivel de diseño es el diagrama de colores. eh, a ver, dentro de las exigencias, ¿no? Y de los requerimientos, piden de que nosotros tengamos que entregar en la etapa posterior, planos, ¿ya? Planos que integren todas las especialidades, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo voy a ver una planta donde voy a ver redes de agua junto con redes de electricidad, ¿no? Con la intención de que de poder compatibilizarlo y de tener un estatus real, y una distribución que sea compatible, ¿no? Entonces, ese tipo de necesidad, pues ya la hemos estandarizado, ¿no? Tenemos la lista de todos los sistemas del proyecto,
¿no? De acuerdo a cada una de las disciplinas, y cada una de ellas pues tiene un color, ¿no? Un color a partir de un código. Entonces, cada equipo lo que hace es ingresar a la materialidad de la categoría, le coloca el código y ya obtiene el color, ¿no? Cuando ya nos toque cargar la información tanto en el Model Coordination previsto, la que usemos en el momento, va a llegar con su materialidad, por ende, todos van a poder identificar cuando ven una tubería de color amarillo que es alumina, ¿no? Entonces se hace mucho más fácil gestionar todo este tipo de datos. Otro tema que es importante es la compatibilización del programa médico arquitectónico, ¿no? El programa médico arquitectónico es un documento fundamental, ¿no? En la planificación, diseño y construcción de un hospital. Es un programa que te da una lista de ambientes con sus respectivas áreas, ¿no? Que en principio, a partir de un análisis de un anteproyecto o un predimensionamiento, se obtiene pues un área estimada, ¿no? Que en teoría con esa área se debería de atender todo lo que exige un hospital de acuerdo al nivel que te hayan exigido, ¿no? Entonces, lo que se hace dentro del Revit es utilizar los rooms o las habitaciones para poder asignar tanto las áreas que contractualmente están en el programa médico versus el área que te define el room, ¿no? Y a partir de la comparación de estas dos áreas es que uno puede obtener una diferencia, ¿no? Eh, Siendo esta una diferencia positiva o una diferencia negativa, ¿no? La idea es que estén muy próximos. Si es negativa o positiva, más que todas las negativas, pues hay que replantear el ambiente y optimizarlo de tal forma que se cumpla con el PMA, a menos que sea sustentable y que pueda tener alguna justificación, ¿no? Pero en principio siempre se tiene que hacer este ejercicio, ¿no? De comparar el área del room, el área del espacio proyectado versus el área real. Luego, en, en una etapa preliminar del proyecto, ¿no? Si bien, cierto, piden una distribución y una propuesta arquitectónica a nivel preliminar, lo que se exige también es que a nivel de instalaciones tengamos toda la proyección de los cuartos técnicos y de las montantes del proyecto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es proyectar, ¿ya? Proyectar tanto los cuartos técnicos como las montantes con volúmenes, ¿ok? Volúmenes para montantes, volúmenes para cuartos técnicos que obviamente incluyan el área necesaria para ese cuarto, y luego lo compatibilizamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber si los ductos que se están proyectando para eléctricas, para TIC, no estén utilizando el mismo espacio, ¿no? Que sean compatibles, que no me genere algún tipo de colisión. Y lo mismo con el resto de especialidades, ¿no? Las montantes están compatibilizados, ¿no? No es posible que una montante comparta el mismo espacio con otra disciplina. Eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, cada uno tiene su propia configuración, ¿no? Así como se puede ver, ¿no? Cada uno tiene sus propios bloquecitos que definen montantes, se compatibilizan y luego se integran, ¿no? Se integran en un único modelo federado que sirve para poder ya analizarlo a nivel técnico, ¿no? Ahora, dentro de ya del desarrollo del proyecto, ¿no? Como les decía, toda la información nosotros la obtenemos directamente desde el modelo, toda la planimetría, cortes, elevaciones, detalles, etcétera, ¿no? Pero para ello, nosotros previamente hemos tenido que tener ciertas definiciones, ¿no? Como por ejemplo,
definir en qué escala vamos a trabajar, ¿no? Las escalas que se van a presentar, todas las disciplinas trabajan bajo una misma escala, con la intención de que, si yo necesito saber, por ejemplo, oye, quiero el plano del sector 2, ¿no? El plano uno del sector 2. Entonces, el plano uno del sector 2 aplica para arquitectura, para estructuras y para todas las instalaciones. Ya, si yo los monto, todos van a mostrar lo mismo. Entonces, por eso es importante definir las escalas. Normalmente, para un plano de distribución, o sea, un plano que se tiene que trabajar más a detalle, solemos trabajar o uno en 50 o uno en 75, ¿no? Y para planimetría general, uno en 200, uno en 250. Lo otro que es importante también es la definición del membrete, ¿ya? El membrete, nosotros incluimos, por ejemplo, la sectorización del proyecto, ¿no? Cómo se sectoriza para que al momento de realizar la planimetría podemos identificarlo dentro de ese croquis. Hacemos la identificación de todas las UPS de acuerdo a los niveles. Entonces, cuando tú desarrollas, o sea, pues, hospitalización, sector 6 nivel 5, entonces vienes por acá, sector 6 nivel 5 y sabrás que es hospitalización, Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. ¿no? Luego tenemos automatizado esta herramienta para el control de revisión, ¿no? Todas las revisiones están automatizadas. Tú simplemente agregas o se manda una comunicación de cuáles son las revisiones que se van a implementar, ¿no? Y cada equipo implementa la revisión, lo activa y automáticamente se visualiza en el membrete. ¿Ya? En este caso, todo se ha gestionado con firmas digitales. Entonces, toda la información se obtiene desde el modelo, se exporta a un PDF, el PDF se firma digitalmente y ya ese PDF es el entregable final. Luego tenemos la gestión de los subproyectos. A ver, los subproyectos son los workshops, ¿sí? Nosotros trabajamos utilizando Collaborate Pro, que significa que nuestros modelos están alojados directamente en la nube. Nosotros no trabajamos nada local, ¿sí? Hacer eso significa que tengo la posibilidad de utilizar la herramienta de subproyectos, ¿no? Los subproyectos nosotros normalmente lo alineamos a los sistemas, a los sectores o a la disciplina que se está trabajando. ¿Ya? O si es un elemento nativo del archivo o si es un elemento externo, como por ejemplo un bin. ¿Ya? ¿Con qué intención? Con la intención de que cuando yo aperture un archivo, hay una opción que te permite especificar qué es lo que quieres abrir del modelo, ¿no? Porque si tú picas directamente el archivo, te abre todo el modelo. Si es muy pesado, ese modelo va a demorar horas en cargar. Entonces, cuando lo gestionamos con sus proyectos, lo que hace es especificar qué sistema o qué nivel o qué disciplina es el que quieres visualizar y el resto lo apagas, ¿no? Entonces, la gestión de apertura, cierre es mucho más rápido. Trabajarlo a partir de sus proyectos hace de que pueda servir también para filtrar elementos, ocultar cosas, visualizarlo, poder administrar planimetrías, entre otros, ¿no? Entonces, como los subproyectos terminan siendo una herramienta muy útil, por ende es una herramienta que también lo estandarizamos y lo desarrollamos a nivel de procedimientos con un protocolo. Y bueno, las definiciones del lot también son importantes tenerlas claras desde un inicio para que al momento de desarrollar el modelo pues, no se genere ningún tipo de problemas o de observaciones en cierre. Es justo lo que les decía, ¿no? La gestión de los subproyectos es para trabajar simultáneamente en un proyecto con varios usuarios, y eso es una opción, o controlar la visibilidad y carga de información para mejorar el rendimiento. Asignar responsabilidades o zonas a diferentes equipos o disciplinas, tal cual, ¿no? Lo que les comentaba. Para ello nosotros tenemos una estructura, ¿no? Origen, disciplina, modelo, sistemas, sector general, ¿no? Origen es si es un elemento interno
¿no? Entonces, ese elemento pertenece al origen in. Si es un vínculo, es un ex, ¿no? Luego tengo la disciplina, ¿no? Si es un vínculo de arquitectura, de estructuras, etcétera. Tienes que asignarle esa propiedad. Como lo trabajamos por modelos, como les dije, más adelante vamos a tener centenares de modelos, pues todos los modelos también responden a una codificación. Entonces, ahí está la codificación de los modelos. Cada uno de los sistemas, que también se los he comentado, también están estandarizados, ¿no? Entonces, los sistemas también son parte de nuestro. Y los sectores o subsectores también los tenemos estandarizados, por ende, son parte de esta estructura y así es como se va a administrar todos los subproyectos. Ya con toda la data que estamos, un punto que es muy importante, la verdad, créeme que sí, es administrar la información del modelo, ¿ya? Del modelo, de la base de datos, de las incidencias, de las colisiones, de las tareas, etcétera. Es muy importante gestionar la información del proyecto, más allá del modelo, ¿ya? Porque estos paneles te van a dar la muestra real de cómo ha estado evolucionando tu proyecto a lo largo del tiempo, ¿no? Y te va a dar también la opción de poder tomar acción en caso veas de que haya algún indicador que esté fallando, ¿sí? Entonces, para eso ya actualmente existen muchas herramientas, ¿no? Por un lado tienes el Power BI, ¿no? Que te permite poder eh, vincular base de datos y a partir de esa base de datos generar pues una serie de gráficos, ¿no? Es bastante interactivo. Tienes el Locker Studio también que te permite hacer básicamente lo mismo, simplemente que es otra interfaz. Y ahora ya las propias plataformas también están generando sus propios paneles, ¿no? Por ejemplo, el Autodesk, ¿no? Tiene, mejor dicho, un módulo que se llama Insight, ¿ok? El Insight es el espacio donde uno puede agregar tarjetas, ¿no? Y a partir de esas tarjetas generar cuadros, ¿no? Los paneles interactivos. Ya, pero eso era recontra mal, ¿ya? Era un servicio bastante básico, ¿no? En la actualidad existe otra opción que está en modo beta, ¿ya? Pero que ya está funcionando, que se llama el Insight Builder, ¿ok? Insight Builder que tiene una mayor apertura para poder administrar paneles, puedes personalizar paneles, ¿ya? Y trabaja en tiempo real con la información que está dentro del ACC. Entonces, eso implica que yo ya no tengo que exportar su data, sino directamente con la información del ACC me permite poder gestionar todos los recursos que tengo dentro de ese espacio. ¿Sí? Entonces ya hace de que toda esta gestión sea mucho más fácil, más sencillo, independientemente de los KPIs que nos puedan pedir a nivel contractual, eso ya es otra cosa, pero información que podemos extraer directamente de estas plataformas, sí tenemos bastante, ¿no? Bastante. Ahora, con respecto a obra, bueno, hay que entender cómo funciona el tema del fast track, ¿no? Normalmente un proyecto se desarrolla a modo conceptual de esta forma, ¿no? Diseño conceptual o propuesta técnica, luego tenemos el diseño de detalle, el diseño detallado, y luego inicia la etapa de construcción, ¿correcto? Ya en el proceso del fast track, lo que pasa es que se tiene un diseño conceptual o una propuesta técnica, y luego el diseño de los distintos paquetes se van empalmando con la construcción. En nuestro caso, por ejemplo, ya para mediados de este año debería de iniciarse con las excavaciones, ¿ya? Y a mediados de este año todavía vamos a estar elaborando el diseño semi-detallado. ¿Me siguen? Entonces, justamente lo que se busca es que haya ciertas definiciones
¿no? ¿Para qué? Para poder ir adelantando algunas tareas, ¿no? Obras preliminares, estimación, procuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hospital, este hospital tiene aisladores sísmicos, entonces necesitamos las definiciones de los aisladores sísmicos. ¿Para qué? Para que se puedan comprar, ¿no? Y la atención de esa compra no es que lo compras hoy, lo tienes mañana, ¿no? Son meses, entonces tiene que estar dentro del cronograma proyectado para que pueda seguir el tren de trabajo y no afecte la ruta crítica del proyecto. La planimetría en obra, bueno, en este caso, si bien es cierto, la noción se comparte a nivel toda la información se comparte por el asistente. Es un espacio que permite poder visualizar la información y poder tener la data ahí en tiempo real. Entonces, en obra, muchas veces se implementa, por ejemplo, el uso de las tablets, ¿no? Que es eh, es un dispositivo que cada vez está más al alcance de la mano y más que todo por las dimensiones es que te permite poder visualizar y tener una lectura clara de los planos. También nos permite poder gestionar la información que está dentro de los ambientes. Uno de los puntos claves para poder definir la distribución y el área de los ambientes es el equipamiento médico, ¿sí? Y el equipamiento médico tiene cierta distribución dentro del espacio, ¿no? Ya son los especialistas quienes definen, ¿no? Qué equipo va en qué zona, cuáles son complementarios, qué equipos van dentro de cada ambiente y a partir de ello, pues, generan ya la distribución. Esto es importante, ¿no? Ya es el especialista de equipamiento quien indica si el área definido para ese espacio es suficiente, ¿no? O si necesitan más área, ¿no? Entonces, por eso les decía que equipamiento trabaja muy de la mano con arquitectura, ¿no? Para poder definir justamente esas necesidades. Ahora, a modo de eh, práctico, ¿no? O sea, ya a modo de recursos dentro del modelo, muchas veces estos elementos, ¿no? Terminan siendo familias, ¿ok? Y estas familias se desarrollan de tal forma que adquieren las propiedades de los rooms, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo coloco este escritorio, ¿no? Este escritorio, una vez que se coloque en este espacio, el escritorio automáticamente adquiere las características de este room, ¿no? Si el room dice es el cuarto de endoscopía, de código tal, ¿no? Tiene un código, entonces esta mesa automáticamente va a adquirir esas propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque es una familia que tiene unas propiedades activadas para poder adquirir ese tipo de información. Eh, bueno, también se puede realizar análisis solar con los modelos, más que todo de la incidencia del sol de cara a la iluminación natural, ¿no? Inclusive en este proyecto se nos pidió de que, bueno, no nos pidió, es un entregable, es parte del entregable, que hagamos un análisis de todos los ambientes que tienen luz artificial y luz natural, ¿no? Y todo eso se hizo también a partir de parametrización y de áreas que están comprendidas dentro del edificio, ¿no? Este análisis solar nos permite tener una correcta orientación de las habitaciones, nos permite analizar las áreas sensibles al calor, ver cómo se va a interactuar con las zonas comunes y zonas de circulación, ¿ya? Definir zonas de cubierta, zonas de terraza, áreas verdes. En el caso ya de la ejecución como tal, ¿no? Existe una herramienta, ¿no? Que se llama el 4D,
¿no? Y lo que hace es vincular la propuesta constructiva con el modelo, ¿sí? Entonces, el modelo, en ese caso, se prepara de tal forma que responda a las necesidades de obra. Como que, por ejemplo, ¿no? Que una sección de viga o losa, si, por ejemplo, no me da el vaciado, tengo que vaciarlo hasta el tercio, ¿no? Entonces, ese tercio significa que yo tengo que, a nivel de modelo, partir el elemento para que pueda asignarle el cronograma o la fecha de acuerdo al cronograma. Entonces, lo que se hace es preparar justamente el modelo de tal forma que responda a esa necesidad. Partirlo también significa tener un estimado de volumen, ¿no? Normalmente, la programación de la semana suele regirse por los volúmenes de concreto que se van a atender, ¿no? Si lo vemos a nivel de estructuras. Entonces, los volúmenes tienen que ser compatibles, ¿no? Tienen que ser números coherentes para que puedan atenderse y cumplirse en la semana. Otra otra herramienta que también se aplica en este tipo de proyectos es el control de avance, ¿no? El control de avance lo que hace es tener mapeados los elementos de acuerdo al estatus que se encuentra a la fecha de corte, ¿no? Si tú estableces que tu fecha de corte son los días sábados, entonces el sábado recogerás la información del estatus de cada uno de los elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel visual, se identificaba si estaba en concreto, si estaba en acero o si estaba en prelosa. ¿Sí? Entonces ya era más fácil al inicio de semana decir, oye, esto lo tengo en tal condición, ¿no? Por ende, esto lo tengo que colocar como parte de mi cronograma, ¿no? De atención en esta semana o ver si lo podemos, no sé, atenderlo en otro momento, etcétera, ¿no? Ya justamente permite eso, ¿no? Abrir un debate y ver cuál es la mejor alternativa para terminar de atender esta secuencia constructiva. ¿Ves? Como ya teníamos toda la información de los volúmenes, de las fechas, de cuándo se ha colocado el concreto, yo puedo filtrar de acuerdo a la semana que corresponde, ¿no? Acá el control era semanal, entonces ya me podía arrojar el volumen de metros cúbicos de esa semana, ¿sí? Entonces ya tenía claramente cuál era la condición de cada uno de esos elementos. Y por último, Eh, bueno, es control de avance, sí, pero también es las valorizaciones, ¿no? Eh, Como parte de las exigencias a nivel de obra, nos piden que las valorizaciones se hagan a partir del modelo, ¿no? Entonces, en los modelos va a pasar de que los contratistas o subcontratistas tienen que incluir el avance que se tiene semana a semana. ¿Sí? Y eso a partir de parámetros. Entonces tú simplemente asignas el parámetro, el elemento que has ejecutado, ¿no? Y a partir de ese reporte es que se generan las valorizaciones para cada ¿no? Ya con esto tú puedes identificar, ¿no? Por colores, por datos, puedes sacar tus tablas, ¿no? Mientras más información agregues al modelo, pues hace de que la información que obtengas pues, sea mucho más interesante, más relevante, ¿no? Y te permite poder gestionar mejor toda esta información. ¡Cielos, qué macizo! Algo sí para complementar, no lo llegué a tocar, es un punto que también es importante, ¿no? Nosotros, en el caso del diseño, vamos a ponerlo acá, yo hago un modelo, ¿sí? Con las necesidades propias de diseño, ¿ok? Pero en obra pasa algo curioso, ¿no? En obra, ustedes saben que quienes administran los modelos no es el contratista como tal, sino son todos los subcontratistas. Entonces, lo que va a pasar es que ya cuando desarrolles en obra, esto lo va a tener un subcontratista,
y acá lo va a tener otro subcontratista, ¿no? Y por acá también este otro subcontratista, este otro subcontratista, otro subcontratista, ¿sí? Entonces, ya como modelo ASBIL, ¿no? Que es lo que al final se supone que en la etapa, esto de acá vendría a ser diseño y esto de acá sería ejecución, ¿no? Ya en la etapa final del proyecto, ¿qué va a pasar? Que tú vas a reemplazar, ¿no? Todo lo que originalmente lo tenías acá, porque recuerda que mucha de la información está contenida dentro de esto y se supone que tus planos ASBIL van a salir de esto, ¿no? No vas a rehacer los 2000 y tantos planos que obtienes en un proyecto, no simplemente reemplazas, ¿no? Vas a colocar esto y vas a reemplazar los elementos de un lado. ¿Ya para qué? Para que de estos últimos planos puedas obtener qué cosa, tu modelo ASP, ¿sí? Acá tú vas a trabajar con uf, un montón, miles de subcontratistas, ¿no? O cientos de subcontratistas. ¿Por qué? Porque hay subcontratistas para todo, ¿no? Para tabique, para instalaciones, montajes, excavación, redes enterradas, redes exteriores, montantes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como metodología, ¿no? Lo que se hacía era extraer el modelo de diseño, darle el modelo al subcontratista, que ellos complementen a partir de las necesidades de obra su modelo y ya eso introducirlo dentro del proyecto para que puedas tener tu base, ¿no? Si todo se alinea y se trabaja correctamente, pues bueno, es lo. Y ya para terminar, ¿no? Siempre me gusta terminar con esta frase, dice, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta herramienta, pueden ver, tiene mucho potencial, ¿no? Hay que saber administrarlo, hay que saber qué es lo que sí se puede hacer, cuáles son las limitantes de poder trabajar en un proyecto de esta envergadura, ¿no? No es difícil, ¿sí? Simplemente hay que tener claro, ¿no? Cuáles son las necesidades, tener un buen PEP, ¿no? Un buen plan de ejecución, eh, saber lidiar también con los especialistas para que puedan trabajar directamente en el modelo, ¿sí? Y luego gestionar y llevar el control a nivel de datos del avance. Mientras todo lo tengas controlado, pues créeme que el proyecto se va a encaminar y vas a tener pues éxito sobre tu implementación. ¿Necesitas recursos? Sí. ¿Necesitas personal? Sí. Es importante que en general todos los especialistas conozcan de BIM, confíen en que la información que se obtiene del modelo es fiable, ¿no? Y a partir de eso, pues créeme que vamos a poder implementar un correcto proyecto. Así que bueno, nada, eso sería todo de mi parte, muchachos. No sé si, a ver si tienen alguna. Ya. No sé si tuviesen alguna consulta. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, en tal caso, muchas gracias por su tiempo. Eh, Cualquier cosa, igual se pueden comunicar con, con el área GRID, ¿no? Yo trabajo en GRID, veo la parte de MEP, básicamente, todo lo que es el curso de instalaciones. Siempre orientado pues a la parte constructiva, ¿no? Cómo es que se aplica las instalaciones, pero desde la visión real del proyecto. Y bueno, en este caso, pues un poco la experiencia que yo recabando a lo largo del proyecto, espero les haya sido de utilidad
técnicamente, bueno, hay un mundo de cosas que se puede hacer dentro del Revit, ¿no? Pero más allá del software, creo que es importante conocer también qué hay detrás, ¿no? Que es toda la gestión de la información y de la data que termina siendo mucho más importante que, ¿sí? Bueno, muchas gracias, cuídense mucho, que tengan buenas noches. Chao, chao.